Nosotros tuvimos una gran influencia que fue la Ley Federal de Educación, que es la primera vez que en una norma, nuestra ley anterior fue la Ley Laine o 1420, con esta ley se regula nuestro sistema educativo, pero la Ley Federal de Educación 24.195 incluye por primera vez la educación especial, la nombra. Aparece el concepto de atención a la diversidad, el concepto de adaptaciones curriculares y un concepto que nos marcó, que es el de sujeto con necesidades educativas especiales. Bajo ese paraguas sujeto con necesidades educativas especiales, cualquier chico considerado, comilla, gris, era un sujeto con necesidades educativas especiales. Necesitaba una atención especializada, entonces entra en juego, en escena, el especialista, el experto, el que sabía sobre eso. Y ahí aparece un sesgo muy importante desde el lugar del docente, es yo no estoy preparado. Entonces yo no estoy preparado yo estudié para un chico considerado normal dentro de los parámetros de una pedagogía de mitad de siglo francesa, porque esa fue nuestra escuela o fue la escuela en la docencia. Entonces yo no estoy preparado era porque ese lugar era el lugar indicado para el especialista que podía indicar, que podía sugerir y que podía, con la lógica profesional, pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, diseñar el destino de un niño en el sistema educativo. Hasta acá no he hablado nunca de la universidad. ¿Por qué? Porque los lugares en que naturalmente se dieron los llamados procesos de integración se daban en el nivel inicial casi naturalmente, en el nivel primario, porque iban de la mano con lo que se consideraba la obligatoriedad de nuestro sistema educativo. Nosotros pasamos de una primaria obligatoria a un inicial y EGB1, EGB2 y EGB3 obligatorio, que eran 10 años de obligatoriedad, a lo que nuestra última ley de educación, la 26.206, y su homónima en la provincia, la 9.890, disponen que es 13 años de obligatoriedad, /14, porque el 3 de septiembre fue presentado en la legislatura la obligatoriedad de la sala de 4. Entonces, acá aparece desde el 2006-2008 en nuestra provincia que un niño, adolescente y joven, tienen el derecho y el Estado la obligación de que cursen 13 años de su vida en el sistema educativo y dicen que la educación secundaria es obligatoria. Gran problema para la educación, porque la secundaria sabemos que viene desde su naciente para formar la élite dirigencial argentina. ¿Cómo van a entrar aquellos que no están dentro de estos parámetros? La misma pregunta se hizo en la educación primaria cuando había que homogeneizar y aparecían las diferencias. Y cuando esta diferencia era tildada de especial, por lo tanto el especialista dictaminaba qué, cómo, cuándo y dónde. Esto rompe, se quiebra, aparece una bisagra o la recuperación de los principios nodales de la Declaración de los Derechos del Hombre allá por diciembre del 48 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la primera convención de nuestro milenio, fue en Canadá, en donde las propias personas con discapacidad dijeron, hello, hola, nosotros somos antes que nada personas con discapacidad. Y acá viene el quiebre o la irrupción hacia los considerados normales o la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque la discapacidad es la resultante de la interacción entre una dificultad reconocida de la persona y una barrera del ambiente. Y en la barrera del ambiente interviene la sociedad, y en la sociedad intervenimos todos. Entonces corre de foco aquella dificultad portadora por una persona, que había que adaptarla a la persona para que funcione, a cómo creamos un ambiente común, cómo habilitamos las posibilidades para que el tránsito no sea el que nosotros hicimos cuando cursamos la primaria, la secundaria. Me refiero a la linealidad, me refiero a la secuencia grado a grado, ciclo a ciclo, nivel a nivel. Entonces rompe con la estructura o el núcleo duro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay que proponer otros tiempos, otros espacios, otros ritmos, otros agrupamientos. Cuando nosotros no podemos dejar de desconocer que nuestras instituciones son del siglo XIX, si no recorramos nuestra provincia, Escuela Normal en Paraná, la primera del país, Escuela Normal en Concepción del Uruguay, la segunda del país, primer colegio laico del país, Concepción del Uruguay, me refiero al Colegio Nacional del Uruguay,
Entonces, instituciones del siglo XIX, nosotros que nacimos en el siglo XX y quienes irrumpen hoy en nuestras instituciones del siglo XXI. Tres lógicas con distintos paradigmas conviviendo en un mismo tiempo y espacio. Y acá llega otra cuestión, porque cuando las personas con discapacidad participan de esta convención, a la cual nuestro país no solo adhirió, sino que faculta, por lo tanto todos en nuestro territorio nacional adherimos, provincias, municipios, juntas de gobierno y demás, tenemos que adecuar las prácticas, tenemos que adecuar las formas, tenemos que adecuar los modos para que todos puedan aprender en igualdad de condiciones. Las propias personas con discapacidad, que se definen como personas con discapacidad, reconociendo esta interacción entre la dificultad y la barrera, plantean cuestiones como igualdad de condiciones en la educación, igualdad de condiciones en la salud, en el deporte, en la recreación, en el trabajo, en el disfrute, en el acceso a una vivienda y hasta algo que a mí me da vergüenza ajena, hasta la amorosidad, a poder tener relaciones afectuosas con un otro, con una otra, poder adoptar, poder vivir en familia o en la construcción de familia que la persona considere. Entonces acá viene una sacudida y una cachetada a la sociedad moderna, que veníamos con instituciones claras, para cada uno lo poníamos en su cajita. Quien tenía una cuestión de hoy llamada salud mental iba a un manicomio, quien tenía alguna cuestión de enfermedad iba a un hospital, quien tenía en aquel momento una minusvalía, debilidad, discapacidad a una institución de educación especial, y hoy el planteo es, todos tienen el mismo derecho. Por lo tanto, quienes tienen que cambiar las reglas de juego para entrar, para salir, para estar, para permanecer, somos quienes hacemos las instituciones educativas. Desde que un chico ingresa, llámese maternal, hasta que alguien decide su proyecto de vida, ¿por qué no, como es el planteo de hoy, en la vida universitaria?